Hola, hola. Sé que muchas estamos súper apuradas tratando de tejer todo lo que podamos antes de que lleguen las fechas de San Valentín para no estar a las carreras y aparte tener amigurumis que vender para esas fechas. Además de lo básico como las florecitas y los arreglos de flores. Y también sé que buscando en internet hay un montón de diseños que podemos encontrar que se ven muy bonitos, pero o no tienen patrón, no tienen tutorial o están en otro idioma. Y pues al final de tanto buscar y no encontrar nada, tampoco tejemos nada. Entonces para este video quise recopilar algunas ideas que podemos hacer para San Valentín, que sí tienen tutorial o patrón. Y como seguimos en enero, pues van a ser tutoriales gratis que puedes encontrar en el canal. Así que espero que te guste esta lista y dime en los comentarios qué amigurumi te gustó más, cuál es el que vas a tejer o si ya estás haciendo algún proyecto para San Valentín. Ahora sí, vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento. Yo soy Romy. Bienvenida a Catartist. Esta lista de amigurumis no tiene un orden en particular, no es que el primero vaya a ser mejor que el último, o al revés, simplemente los estoy poniendo al azar por ser amigurumis que tienen temática del 14 de febrero, o que normalmente veo que piden mucho y también me los piden mucho a mí. Entonces, si vas a ir a algún bazarcito o si te dedicas a vender amigurumis, pues estas ideas van a ser de ayuda porque se venden súper bien y también son muy fáciles de hacer. Empezamos esta lista con animalitos. Este pingüinito de aquí es muy fácil de hacer y lo que me gusta de este es que el patrón es doble, es 2 por 1, porque puedes hacer este pingüinito normal, así con los colores negro y gris o negro y blanco, como tú quieras combinarlo, o también lo puedes hacer como en esta otra imagen que tiene el corazoncito en su panza. Lo mejor de este patrón es que es una sola pieza, no tienes que coser absolutamente nada, así que si odias coser o unir piezas, este pingüinito te va a gustar. Los animalitos en general se venden bastante bien, así que por eso vamos a comenzar la lista con esto, porque son diseños bastante sencillos que puedes hacer en llaverito, te pueden servir para más temáticas, no solamente San Valentín, y aparte todos tenemos un animal favorito, así que podrías hacer los animales que comúnmente la gente tiene como animal favorito y así sería mucho más fácil que los puedas vender. Si el diseño de este pingüinito no te encantó, te voy a mostrar este otro que también es tamaño chiquito para llavero y queda más cute o más lindo que el anterior, aunque en este sí vas a tener que coser un poquito, pero como son piezas pequeñitas son bastante fáciles, así que realmente no es un diseño complicado. Siguiendo con los animalitos, los dinosaurios son otro animalito que también se vende bastante y lo mejor es que este lo puedes hacer de diferentes colores. Este de aquí es el clásico color verde, pero también lo puedes hacer en rosa, morado, amarillo, azul, gris, el color que tú quieras. Y como es pequeñito también, como llavero queda súper bien. Este diseño está adaptado para que lo puedas hacer también en chenil si tú quieres y el pingüinito anterior también. Así que si tienes este material y no te desesperas porque no encuentras los puntos, estos dos animalitos los puedes tejer así y quedan súper lindos. Si no tienes este material también los puedes tejer con estambre normal y también quedan muy lindos. Pero el chenil siempre le da ese plus de peluchito suavecito y hace que se vendan más. Y ahora si quieres un animalito más tematizado para San Valentín, este gatito es súper lindo, tiene un corazoncito entre sus patitas y se me hace muy fácil de hacer también, excepto porque como el corazoncito es pequeñito, hay que tener un poquito de más paciencia, pero también es bastante fácil de tejer. Este tamaño llaverito queda súper lindo y este en específico voy a actualizar el tutorial para que se pueda ver y entender un poco más fácil que el que ya está en el canal. Así que si te gusta, ya sabes que al final del video te voy a dejar todos los links de los tutoriales para que puedas ir a verlos y tejerlos. Otro personaje con el corazoncito entre sus manos que piden muchísimo es Snoopy. Este también es súper fácil, como extra tiene el corazoncito entre sus patitas y se ve súper tierno, pero es muy fácil de tejer. Este sí tiene unas cuantas piececitas más y son un poquito pequeñitas, pero vale completamente la pena tejer este amigurumi. Y más porque ahorita está súper de moda, desde diciembre hasta ahorita, Snoopy ha estado bastante de moda, entonces si vas a tejer algún amigurumi para San Valentín, que sea este. Este tiene que ser el primero que vayas a tejer o el que vas a agregar a tu mercancía para San Valentín, porque en serio se vende muchísimo y como llaverito mucho mejor. Y bueno, regresando un poquito a la temática de los animales, los patitos también son un animal que se vende bastante y es el animalito más fácil de tejer. Este lo puedes encontrar también en mi canal y creo que sí es el diseño más sencillo de animalitos que tenemos en el canal. Es muy rápido de tejer. Lo puedes hacer como el clásico patito amarillo o también lo puedes hacer como
como ganso, que sería el blanco. Queda muy tierno y si tienes poco tiempo para tejer es buena opción. Como este patito no tiene brazos, si quieres tematizarlo de San Valentín, puedes hacer como yo, que le había puesto un botón de corazoncito en el pechito y se ve súper lindo. Así ya no tienes que estar tejiendo un corazón extra, te ahorras un poco de trabajo y de material y solamente le coses ese corazoncito. Queda muy lindo y es muchísimo más rápido. Otro animalito que también es muy popular son las vaquitas. Este diseño en particular está en mi canal, pero también se los quiero actualizar para hacerlo mucho más bonito, más fácil de entender y más tierno, obviamente. Pero si quieres ir tejiendo desde ahorita, este lo puedes encontrar en mi canal. Y si tienes estambre que sea peludito, no chenil, sino que sí sea peludito, teje las vaquitas con este material. La gente se vuelve loca con las vaquitas peludas por alguna razón. Quedan súper lindas, eso sí. Así que tienes este material, aprovecha y teje vaquitas peludas. Otros animalitos que puedes hacer para llaveros a crochet que no son tan comunes son las nutrias. Estoy segura de que alguna vez has visto unas nutrias flotando y agarrándose del bracito. Nunca se separan cuando duermen abrazaditas para no separarse de su pareja o de su familia. Y eso se me hace muy tierno, así que por eso les hice este tutorial en específico. Y yo opté por ponerle unos imanes de corazoncito entre las patitas a cada uno para que al momento de juntarlas se peguen los imanes. Se ve súper lindo y también es otra opción si no quieres tejer el corazoncito extra. Solamente le agregas estos imancitos, son fáciles de conseguir y también te ahorras tiempo y material. Quedan muy lindos, le dan ese plus y también tienen la temática de San Valentín. El osito puede que sea un diseño cliché y muy repetitivo para San Valentín, pero sigue funcionando. Sobre todo los ositos con corazoncitos, sí, sigue siendo un poco repetitivo, pero para este diseño yo le quise cambiar el corazoncito entre las patitas para hacerlo más fácil y le puse un corazoncito en la panza. Así no tienes que tejer un mini amigurumi de corazón, sino nada más un corazón plano sin tener que rellenarlo y se lo puedes pegar a la pancita. O también le puedes hacer como con el patito y ponerle el botoncito de corazón. Queda súper lindo, es muy fácil de hacer y este tutorial también se los voy a actualizar. Pero igual les voy a dejar el link del tutorial anterior por si quieren ir a tejerlo de una vez. Y como no puede faltar en San Valentín son las flores. Las flores en general siempre están disponibles para estas fechas y la más sencilla son los tulipanes. Si apenas estás experimentando sobre qué vender en estas fechas, esta es una muy buena opción, es barato y rápido de tejer, pero si nunca has tejido, también en el canal puedes encontrar algunos tutoriales de los tulipanes de tamaño normal. Y si quieres hacer algo todavía más rápido, también en el canal puedes encontrar el tutorial de los tulipanes bebés. Los dos son para principiantes, pero estos pequeñitos a mí se me hacen súper lindos porque puedes hacer mini buquets de flores pequeñitas y así los puedes vender todavía más rápido. Y también si quieres hacer más flores que no sean nada más tulipanes, puedes hacer girasoles, rosas, gerberas, lavandas o alguna otra flor que se te ocurra, pero estas siento que son las que más se mueven, las que más piden y también las más fáciles de hacer. El girasol no tanto, pero quedan muy bonitos y son muy vistosas, así que llaman bastante la atención. Algo que siento que pasa mucho en San Valentín es que casi todo lo enfocamos en mujeres y dejamos a los hombres un poquito de lado, así que también te quiero dar algunas ideas de amigurumis que podrías hacer enfocado al mercado masculino si quieres venderlos o si le quieres regalar algo a tu pareja también es una muy buena opción para tejer. Siento que para los hombres lo que más llama la atención son personajes de videojuegos o de series y películas, sobre todo si son de Marvel, porque todos los hombres tienen a su superhéroe favorito y creo que el más común es Spider-Man, así que creo que es un muy buen personaje para tejer y tener disponibles para San Valentín. En el canal puedes encontrar este que es el Spider-Man clásico, es chiquito, tamaño llavero también y es muy fácil de hacer. Y también está el otro Spider-Man que se llama Miles Morales, que es el Spider-Man negro con rojo. También el tutorial lo puedes encontrar en el canal y si quieres puedes hacer un poquito de ambos. Otra opción que también es muy popular, se vende muchísimo y es muy fácil de hacer son los personajes de Minecraft. Estos en particular no son crochet como tal, es una técnica que se llama punto de cruz, pero el acabado hace que parezca crochet porque queda la X del punto X. Entonces sí parece un poquito crochet, aunque nosotras sepamos que no es. Y son llaveritos que puedes hacer muy rápido, muy fácil, muy baratos y los puedes vender muchísimo. De esta colección sí hay bastantitos diseños en el canal, así que puedes hacer el que más te guste o los más populares si quieres la abejita y Creeper, que es el verdecito. Este otro diseño también se me hace bastante lindo. Está más enfocado a parejas, no solamente a
hombre o mujer, sino como a la parejita, porque es el diseño de Hello Kitty con Spider-Man y están disfrazados el uno del otro. Se me hace una idea súper linda, muy fácil de tejer, y también ambos tutoriales los encuentras en mi canal. Quedan muy lindos y también están siendo bastante populares por estas fechas, así que si quieres tejerlos también es una muy buena opción. Y por último, estos dos personajes que siento que en cualquier fecha funcionan. Uno es Chimuelo y Furia Luminosa. Esta película ya la conocemos, sabemos que es bastante popular, a todos nos encanta. Siento que es un muy buen diseño para hacer para estas fechas. En mi canal puedes encontrar esta opción, que son los llaveritos de las cabezas de estos dragones. Son súper rápidos de tejer, pero si quieres tejerlos en cuerpo completo, también quedan súper lindos, ya como peluchito, el amigurumi completo. Y este patrón lo puedes encontrar en mi tienda de Etsy. De este no hay tutorial, este sí es un patrón de pago, pero vale completamente la pena porque se vende muchísimo. De todas formas, aquí abajito ya sabes que te voy a dejar los links de los tutoriales y los patrones. Y otra opción también es Stitch. Stitch siempre funciona. En mi canal puedes encontrar al llaverito de la cabeza de Stitch, que también es bastante fácil de hacer, queda muy lindo, pero si lo quieres hacer de cuerpo completo, puedes encontrar este patrón en mi tienda de Etsy, o este pequeñito que sería como un tipo Stitch bebé, que queda súper lindo. Este es el diseño original que había hecho antes, pero para estas fechas lo quise tematizar agregándole el corazoncito entre sus patas, que también queda súper lindo. También te voy a dejar el link del patrón en la descripción del video. Y bueno, llegamos al final de esta lista. Espero que no hayan sido demasiados o que no se te hayan hecho muy pocas ideas. Sé que también ya no hay tanto tiempo para hacerlos y toca escoger unos cuantos para enfocarnos y tejer muchísimo para estas fechas. Así que dime en los comentarios cuál de estos amigurumis te gustó más, cuál vas a tejer sí o sí y en qué estás trabajando o qué estás pensando hacer para estas fechas. También puedes dejar en los comentarios algún tip para las principiantes que están empezando en este mundo del crochet y de la venta de amigurumis. Y para que no tengas que volver a ver todo el video, te voy a dejar la lista completa de los tutoriales gratuitos y los patrones de pago que les mencioné en este video para que puedas tenerlos a la mano mucho más fácil. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Comparte este video con cualquier personita que necesita inspiración o ideas para este San Valentín y nos vemos en el siguiente video. Bye.